Calzado femenino Paola Sosa. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo. Muy bienvenidos una vez más a En Sintonía con Nati. Esperen que estoy poniendo para verlos en vivo. Ahí va. ¿Cómo les va a todos? ¿Todo tranquilo? Les recuerdo que pueden ver el programa por Nati Gómez Actriz en YouTube, Instagram, natigomez.ok o En Sintonía con Nati. Ahí pueden encontrarme tranquilamente. Estamos en vivo en TikTok. No, todavía no, ya lo pongo. Ahí vamos. Hoy tenemos un programón, pero antes de contarle qué tenemos hoy, les voy a decir que si quieren producir su tema, te conozco un productor de música genial, es más, le digo, ha logrado que grabe yo un tema musical y estamos corrigiéndolo, todavía no lo puedo mostrar. Me dijo, puede salir mejor. Escuchen lo que puede llegar a ser Mike. Flow Music, un lugar donde encontrarás todo lo que necesitas para poder crear y hacer tus sueños realidad. Dale play a tu proyecto en nuestro Music Studio. Realizamos grabaciones, edición de voces, mezcla, máster, vocal coach y mucho más. ¿En dónde? En Evolution Flow Music. Comunícate al 11 62 69 94 23 o al Instagram @evolution.flowmusic. Qué vozaza. 11 62 69 94 23 o lo buscan en Instagram evolution.flow.music. Me escribe cosas en inglés, odio pronunciar en inglés. Se ríen mi que está acá. Seguimos. Si quieren hacer arte terapia, armonizar la voz, aprender canto, que a mí no me vendría nada mal, tienen que llamar a Karina Luna. Escuchen. Armonización con la voz y el sonido, frecuencias, respiración consciente, autoconocimiento a través de la voz, reconocer la voz del alma, cursos, talleres, encuentros. Barrio Caballito, facilita Karina Luna. Teléfono 11 5045 6190. Instagram @karinaluna.soprano o @sana_cantus. Seguimos, Karina Luna, 15 50 45 61 90 o al Instagram karinaluna.soprano o sana_cantus. Y ahora sí, hoy vamos a hablar de El Duelo, un tema que trajo una profesional de Lujete, Edmi Sandoval. Bienvenida, Edmi, ¿cómo va? Ahora la van a ver a Edmi. ¡Ahí está Edmi! ¿Cómo va, Edmi? Primero agradecerle a Edmi porque yo tengo muchas cosas en la cabeza y les quiero contar que me olvidé del programa de hoy. Hice directamente el 7 de agosto, me lo comí el 31 y Edmi dijo, yo voy. ¿Cómo va, Edmi? Psicóloga. Le vamos a contar a la gente que vamos a estar a partir del miércoles con Edmi, con Flor y con Cori en el Mundo Según Nati, si me fue el nombre, el Mundo Según Nati. Pueden seguirnos por Instagram. Vamos a estar, pero a las 19 horas, no a las 17. Y me anoté 31 que me olvidé, ¿viste? Para decirlo. Ahí va, vamos a hablar del duelo, Edmi. Se te olvida el mundo según tú y se te olvida tu nombre. Menos mal que es mi nombre, ¿no? Sí. Vamos a hablar del duelo. Primero le vamos a preguntar a Edmi, ¿qué es el duelo, Edmi? Pues mira, el duelo vendría a ser el proceso que viene después de toda pérdida, el proceso psíquico, el proceso psicológico que viene después de toda pérdida significativa. Bien, no todo lo que perdemos, si yo pierdo quizás esta lapicera, no le voy a hacer un duelo a menos que sea para mí significativa la lapicera. Pero el duelo, de hecho, viene de la palabra dolor, que sí. el otro día te lo decía, el duelo viene de la palabra dolos, que significa dolor. Sí. Y el proceso de duelo es un proceso doloroso, porque cuando perdemos algo que nosotros amamos o que es significativo para nosotros, nos duele. Y de hecho, en psicología, algo que en lo que estamos de acuerdo muchas veces los psicólogos no estamos de acuerdo en cosas y nuestros enfoques son diferentes. Uh-huh. Pero hay una cosa en la que sí estamos de acuerdo con respecto al duelo y es en que para transitar el duelo hay que dolerlo, hay que duelarlo, se dice. Hay que pasarlo dolor, dolorosamente, sí. Hay que vivir el dolor y aceptar que se vive con dolor, porque es como, a mí me gusta mucho pensar en el duelo como el proceso de curación de las heridas. Tú ves que cuando uno se corta, hay una herida y duele, y está bien que duela, porque es que si no nos doliera quizás nos lesionaríamos más.
Si yo me hago una herida acá y no me duele, entonces yo no cuido de esa herida. Como me duele, yo la cuido, hago un montón de cosas porque quiero que pueda pasar de la mejor manera y tengo ciertos cuidados especiales. Y el duelo es ese proceso de curación, digamos, de las heridas emocionales tras la pérdida. Entonces, el duelo una vez hecho, de hecho, queda como una especie de cicatriz de la herida. Como esto que yo tengo, mira, acá yo me quemé y tengo una cicatriz que me recuerda que hubo un proceso doloroso ahí que sigue sanando, pero el proceso de duelo es muy parecido a la sanación de las heridas y requiere de nuestra participación activa también. Ok. ¿Y qué tipos de duelo hay? Mira, Porque, por ejemplo, uno se muda, es un duelo. Sí, en realidad hay diferentes formas en las que se presenta el duelo. Está el duelo por fallecimiento, hay duelo, digamos que nosotros tenemos los duelos que son saludables, para dividirlo, no hay muchas divisiones del duelo, muchos tipos de duelo, pero para hacerlo como más sencillo, podríamos hablar del duelo saludable o el duelo que se transita de manera saludable, podríamos hablar de los duelos cuando se bloquean, que sería un duelo bloqueado, y que eso puede desembocar en un duelo que nosotros llamamos patológico. En psicología llamamos duelo patológico al duelo que no se resuelve ya pasada una cierta cantidad de tiempo. El duelo patológico es aquel que dura como proceso de duelo muy intenso, más allá de un año, por ejemplo, y ya puede traer, por ejemplo, depresión y Lo otras normal cosas. sería un año. En realidad, eso no es O lo exactamente mínimo. un año, sí, pero más o menos un proceso de duelo debería durar un año. ¿Por qué un año? O sea, ¿por qué se establece esto? Porque es el primer cumpleaños sin la persona, por ejemplo, Sí, claro. cuando se trata de fallecimiento, hablando puntualmente del fallecimiento. Sí, o por una ejemplo, relación o una de pareja relación que de se rompió, pareja. amistad, lo que sea. Tal cual. ¿Por qué? Porque vienen las primeras fechas. Entonces, mi primera fecha sintiendo la ausencia. Es como mi nueva realidad con la ausencia de ese algo que ya no está. También, por ejemplo, yo que soy migrante, el duelo migratorio es como las primeras fechas estando fuera de mi país. Y en Venezuela, en mi caso, serían las primeras fechas para mi familia sin que yo esté presente. Entonces, cada vez, en realidad, de hecho, el duelo, cada fecha representa un proceso, también una pequeña pérdida de nuevo, un pequeño duelo de nuevo. Pero cuando este proceso es muy intenso, ¿por qué se establece un año? Primero porque nos da a nosotros como una forma de organizarnos como psicólogos. Entonces, saber que, bueno, si ha pasado más de un año, han pasado todas estas fechas y el dolor hoy en día sigue siendo tan intenso como al principio, yo puedo sospechar un duelo patológico. Hay que entender esto, sigue siendo tan intenso como al principio. Que un año después todavía me duelan las cosas, que todavía yo llore, Claro, eso no es malo. Tipo, este día yo tal cosa, Claro, pero ya eso de no otro es, lugar. claro, ya es como uno en las sesiones se va dando cuenta de cuándo son duelos bloqueados o cuándo son duelos patológicos, un poco por cómo es el discurso del paciente, qué tanto lo trae al presente, o sea, lo tiene como algo presente, como si no se hubiese elaborado, como que si eso no pasó, Sí. qué tanto bloquea emociones de lo que le pasa. ¿Ves? Cuando a veces no se reconoce que, por ejemplo, me duele, o que no se reconoce que me sentí triste, todo ese tipo de cosas uno va evaluando y puede establecer, por ejemplo, que hay un duelo patológico o un duelo bloqueado. Ok. Entonces, la forma de transitar el duelo sería asumir, permitirse estar triste. Sí, una de las formas, de hecho, es eso, permitirnos entender, pasar por cada una de las etapas que va pasando cada persona. Es muy personal el proceso de duelo. Sin embargo, hay una mujer que a mí me gusta mucho lo que ella decía, que es Elizabeth Kubler-Ross, es la referente mayor en duelo para los psicólogos y en el mundo también. Ella se dedicó a acompañar a las personas, muchas veces por fallecidos por cáncer, y a sus familiares durante las etapas más cercanas a la muerte. Entonces ella fue alguien muy cercana a la muerte, a conocer todo ese proceso. Claro. Y Elizabeth Kubler-Ross también escribió algunos libros. Ella estableció algunas etapas del duelo que yo, traje un poquito con la idea de conocer. Las etapas del duelo. Ella plantea 5 etapas del duelo, ¿sí? Son las que más también decimos los psicólogos, y algunos otros teóricos han planteado otras, pero se resumen, podrían decirse en las que ella planteaba. Es importante, antes de que yo las diga, decir que no es secuencial esto. Yo lo voy a decir en un orden porque fue el orden que Elizabeth Kubler-Ross planteó, pero no es en este orden que se da. Uno puede estar en una etapa y después estar en otra. Por ejemplo,
puede pasar que yo siento que acepté, que estoy muy bien, y de repente una fecha me hace volver a llorar como el primer día, o algo me hace pensar, no, entonces no puedo, esto no pudo haber pasado. Por eso es que nos pasa eso. Creo que todos hemos vivido un duelo, y nos pasa de, por ejemplo, sentir, yo lo acepté, y de repente decir, no puedo creer, o sea, no puede estar pasando esto. Entonces volvemos y vamos. La primera etapa, que sería de shock, que sería, en realidad hace parte de, también se llama negación, que es como la primera etapa, esa etapa en la que no queremos aceptar que pasó. Entonces, Claro. por ejemplo, sucede una ruptura amorosa. La negación total. Sí, sucede una ruptura amorosa y hay unas partes de mí que no quieren aceptar que pasó. O pasa mucho cuando alguien llama a alguien para decirle que falleció un familiar, que diga, no puede ser, pero no, porque, o sea, Sí. esto de esta negación, esto no puede ser. Y no queremos vivir en un mundo donde tengamos que aceptar que eso pasó. Incluso, y esto es muy interesante, cuando es un fallecimiento que ya se esperaba, por ejemplo, o una pérdida que se esperaba, una relación de pareja que yo veo que ya se está acabando, por ejemplo, o cualquier cosa que yo sepa que va a pasar, aún así la negación puede hacer parte del proceso. No siempre va a estar, pero puede hacer parte del proceso. Por eso es que podemos sentir que, bueno, no me lo puedo creer, aun cuando yo sabía que esto podía pasar. Esa etapa es muy importante. La otra etapa que también a mí me gusta mucho mencionar, porque a veces creemos que no pasa, es la negociación. En la etapa de negociación nosotros es cuando aparece el y sí, que es cuando también, es cuando uno dice, y si yo hubiese hecho esto, es que Claro. si esto no hubiese pasado así, es que si no hubiese salido hasta ahora, es que si empezamos con el y sí, eso de y si esto no hubiese pasado, porque yo siento que es un recurso de la mente para no hacerse, todavía no tomar la realidad, es como se imagina realidades alternas, donde Tal no pasó lo que no quería que pasara. O en las relaciones de pareja donde empezamos, y si yo hubiese hecho esto, y si hubiésemos hecho esto otro, y sí, pero eso y sí Pero ya ya no, está, ya tal no se cual. pueden, claro. Y es la manera de no ir a las siguientes etapas, que son bastante difíciles, pero yo digo que son necesarias. De hecho, cuando los pacientes yo veo que ya pasaron para esta, ya han estado en estas dos etapas que vienen, yo siento que es un proceso que está yendo bien. Porque cuando no aparecen, que son la ira y la tristeza profunda. Cuando no aparecen la ira ni la tristeza profunda, es algo Sí, el enojo preocupante. puede aparecer con uno mismo. Sí. O hay gente que se enoja muchísimo con el Con que todo. falleció o con el que Sí. se separó. Pasa a Sí. ser la peor porquería que había en el mundo. Sí, y Es pasa decir, mucho en los duelos de niños, por ejemplo, estar muy irritables, que es cuando aparecen los niños que no se golpean a otros niños, empiezan a morder a otros niños. Sí. Y en adultos también, que nos pongamos muy irritables o nos enojen las cosas o esa quejadera constante de esto no puedo con esto, o sea, no me gusta esta realidad. ¿Ves? Cuando hay personas que se pelean mucho con la realidad, no quiero decir que siempre sea así, pero cuando tú ves personas que se pelean mucho con Sí, la enojadas realidad con la vida, digamos. y a veces hay duelos, ¿no? O sea, yo cuando me encuentro esto en terapia, lo que muchas veces voy a revisar es cómo están sus procesos de duelo. Porque en particular también porque yo soy a mí el proceso de duelo me apasiona, no me gusta vivirlo. Y a nadie le gusta vivirlo. Es tremendamente difícil, pero acompañarlo me gusta mucho. Entonces yo así como soy muy de mirar cómo está el sueño, de si duerme bien o no duerme bien, otra de las cosas que yo también siempre voy a mirar en mis pacientes, que algunos estarán conectados ahora en Instagram, lo saben, yo voy a mirar muchas veces cómo están sus procesos de duelo, cómo van los duelos de parejas anteriores, si estamos trabajando temas de parejas, cómo están Están los como duelos esos de tipos que vos familia. salís y te hablan todo el tiempo de la ex. Sí, Hay necesidad, chicos. Primera Claro. cita y te hablan todo el tiempo de la ex. No, porque Sí. mi ex me decía. No, porque mi ex cocinaba o le cocinás a alguien. Ay, estos fideos vos sabés que. Anda, Claro, que pero aparte- no quiero que me hable de mí, de tu ex. no, me ha pasado, viste que es como que uno está en un trío, porque entonces Excelente está la ex profesional, también. dice Janet. Ay, qué bueno. Ay, Janet, un beso. Sí, tal cual. Sí. Eso pasa. Sí, porque a veces la única manera que tenemos es todavía traer al presente a la persona que ya no está o a la situación que ya no está. Porque todas estas etapas que yo estoy mencionando también se aplican no solamente al fallecimiento Claro, de no, alguien, no, cualquier tipo se de aplican duelo. incluso a etapas de la vida. Cuando nosotros vemos al niño que fuimos, por ejemplo, irse, o hoy escuchaba un ejemplo que me hizo reír mucho a mí porque me decían, o el duelo de la primera vez que te dicen señora o señor. ¡Ah! Horrible. Yo ya lo viví horrible. Sí. Subí al colectivo y me dijeron, señora, siéntese, un nene de 15, 16 años. Le digo, pero nene. Le digo, bueno, gracias, pero señora, ¿te parece? No,
entré en crisis. Sí, no, yo bueno. no voy a decir nada, pero yo todavía estoy en negación con esa. Si alguien quiere saber en qué etapa está, en es que negación. uno no cree, la edad pasa, obviamente. Más que la pandemia hizo como que esos años uno no los vivió, pero Sí. volaron esos años. Pero el tiempo pasa, pero a veces uno se queda como... Yo, por ejemplo, me quedé en una edad. Yo para mí tengo 20 y pico. Me quedé Sí. ahí, Me quedé en los 20 y quién pico. dice que no? Mi hijo me dice, tenés 44, mamá. Sí, pero yo me quedé como ahí. Me quedé Sí, ahí sí. colgada. Y me quedé y me voy a quedar. Yo creo que me voy a irme con esa edad. Sí, porque aparte, ¿qué pasa? Que nosotros... ¿Tengo que duelar eso, Emi? Es posible que tenemos, yo también, no puedo... Caramba. no, porque, ¿qué pasa? Que al no hacer el duelo de ciertas etapas también nos impide avanzar a las siguientes. Porque por eso, de hecho, yo digo esto de que cuando ya se presenta la tristeza profunda, que hay que vivirle esa tristeza profunda o esa ira, es muy esperable. O sea, si en algún momento alguien que nos está escuchando o a ti te pasa, y te lo digo y me lo digo, que durante un duelo siento mucho enojo y noto que me enojan cosas que a veces no entiendo ni por qué me enojan, entonces es bueno revisar, o sea, ¿por qué ese enojo? ¿De dónde viene ese enojo? Puede ser que hayan duelos bloqueados y puede ser que haga parte de mi proceso de duelo. O sea, Bueno, la ira es un duelo. En mi experiencia, no me enojo, ni me pongo triste. Lo que hago es ocupar tiempo. Claro. No tengo tiempo ni para dormir. Sí. ¿Por qué? Porque me evita pensar. Sí. Es un tema. Después cuando Sí. tengo que parar porque ya mi cuerpo no da más, ahí agarrate, porque Claro. viene todo junto. Claro, pero es eso que creo que lo decía yo el otro día en el programa de radio cuando estuvimos con Flor. Con Flor. Creo que no lo dije, pero yo siempre le digo a mis pacientes que por eso a veces cuando las cosas que no lloramos igual se acumulan, no es que eso se va para ningún lado. Y el asunto es que lo que no lloramos aparece en algún momento en el que lloramos todo lo que no lloramos antes. Por eso a veces uno llora y uno no llora lo que llora. Uno llora lo que no como lloró. acumulativo. Claro, por eso tú a veces ves a alguien que está llorando mucho por algo y tú dices, pero no es tan grave eso que te está pasando. No es que no está llorando por eso, está llorando por todo lo que no lloró también. O sea, nosotros cuando lloramos aprovechamos para llorar lo que no hemos llorado. Por eso lloramos a veces con una película y lloramos muchísimo, pero es que no estamos llorando por el personaje que murió. Claro, ni uno nos se siente importa. asociado en algo, en una imagen, en una escena y le Claro. da sin asco. Claro, y es nuestra Y era- oportunidad. Es nuestra oportunidad. ¿Y qué le dirías a esas personas que hoy en este momento nos están escuchando y están pasando un duelo? En primer lugar, que entender que el duelo no es un proceso pasivo. En eso también hemos estado de acuerdo los diferentes enfoques de la psicología. Que la mejor manera de vivir el duelo es tomar acción en el duelo, en hacer algo que se llaman tareas del duelo. ¿Cuáles serían esas tareas del duelo? La primera tarea sería reconocer la pérdida. Reconocer Aceptar. reconocer y quizás aceptar viene después porque la última etapa del duelo es la aceptación. Más reconocer que, mira, sí, esto lo perdí. Por ejemplo, cuando hablábamos del ex, reconocer, bueno, es mi ex pareja. Fíjate que a veces nos cuesta Quiero decir, eso. ex suegra. Sí, ex cuñada. claro. Va a ver a la madre del ex y le dice, hola, suegrita. No, Claro. tu ex suegra. El Claro. ex es tan importante, chicos. Claro, es entender. La primera sería reconocer la pérdida, que es reconozco que perdí esto, reconozco que esto que antes hacía parte de mi vida ya no está. Porque fíjate, por ejemplo, cuando alguien fallece o cuando termina una relación de pareja o cuando se termina muere una mascota. o cuando se muere una mascota, cuando hay una relación de amistad, es vivir en un mundo donde ya esa persona o ese algo significativo ya no está. Es vivir en un mundo donde ya mi relación de pareja no existe, es vivir en un mundo donde mi mascota ya no me acompaña, o vivir en un mundo donde mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá ya no están. Entonces es un nuevo mundo. O sea, porque mi mundo antes estaba muy acompañado de esa persona y esa persona se va, este mundo es nuevo. Entonces es habitar un mundo nuevo. Y ese habitar un mundo nuevo al principio puede ser muy doloroso y de hecho está bien que duela, de hecho es entendible que duela. Entonces, reconocer la pérdida, reconocerme en un mundo donde lo perdía eso. Y de hecho, la segunda tarea del duelo justamente es la emoción que va a generar reconocer la pérdida. Van a ser emociones, algunas de ellas muy desagradables. Bien, puede aparecer la tristeza, puede aparecer el enojo, muy intensos. Reconocer esas emociones, gestionarlas, como permitirme sentirlas y también elaborarlas. ¿Cómo se elaboran? Yo recomiendo, yo soy muy cercana a que escribamos las emociones. Bien. Lo que sentimos, que escribamos. Si me siento triste, ponerlo en palabras, poder decirle a alguien que siento eso, poder decirle, mira, tengo mucho enojo, no sé por qué, pero tengo enojo, lo que sé es que tengo enojo. O sea, poner en palabras lo que siento.
Por eso yo también a los pacientes, cuando a veces noto emociones, les digo, ¿qué es lo que sientes? ¿En qué parte del cuerpo la sientes? ¿Dónde está el enojo? Y cómo, si tiene un color, ¿qué color tiene ese enojo? Porque en realidad mi intención es porque yo quiera saber de qué color es el enojo de alguien. Lo que yo quiero es que pueda claro, poner obvio. palabras Sí. a una emoción para que haga la conexión neurológica, digamos, la conexión del significado, porque a nivel neurológico hace que tome uno más control de esa emoción. Porque las emociones no hay que negarlas. Que es un poco lo que pasa cuando nos distraemos, es que nos negamos a la emoción. Tal cual. Sí. A transitarlas. Y la emoción es transitarla y la emoción es administrarla. Yo siempre digo que las emociones las administramos. Me mata no la las frase de negamos. Edmi. La otra vez me dijo una de la ansiedad y ahora me manda a administrarlas. Hay que administrarlas. Sí. Edelis Simons dice, excelente psicóloga. ¿Cómo estamos? Y Rosbelín, ¿puede ser? Sí. Rosbelín explica increíble, sí, es una grosa. Yo el otro día le dije a Edmi, lástima no, pero me refiero, que la conocí en otros términos, porque me hubiera encantado que me analice, pero ahora ya no sé si podemos, porque viste, ya cuando uno es amigo, ya es como que no. Sí, no, ya se altera el rol no terapéutico. No se sí. puede, qué cosa. Bueno, pero una genia. ¿En qué estábamos? Pues eso, decime. que hay que administrar las emociones. No se trata de negarlas, no se trata tampoco de hay una cosa que nosotros llamamos el secuestro de la amígdala, que es cuando la emoción me secuestra a mí. Entonces yo ya no soy, ya no es que siento la emoción, es que soy la emoción. Es cuando alguien está furioso, que es la emoción. O Se alguien va de está control, muy triste. digamos. Sí, se va de control, está secuestrado por su amígdala, que es un área del cerebro encargada de las emociones. Secuestra el cuerpo, la amígdala secuestra el cuerpo, lo secuestra, o sea, tú te haces la emoción. Entonces, una manera es tampoco o sea, la amígdala Claro. me secuestra, pero yo logro administrar eso después. Entonces, una manera de administrar es poner en palabras. Poner Ok. en palabras lo que siento, darle una organización a eso que siento, ya le da un control más de las áreas Y si no, por prefrontales. ejemplo, salir a caminar. Salir Por a ejemplo, caminar. estás muy enojado, muy sacado, Sí. no puedes hablar, porque no te sale. Salir a caminar, ponete en movimiento, Muy salir bien. de cambiar de casa, salir Sí, del cada clima, del persona- ambiente. Cada persona tiene, mira, salir a caminar. Porque, por ejemplo, está conviviendo con una pareja y se separó y sigue en la misma casa, Claro. salí a caminar, no te vas a Sale quedar ahí. Sí, es buscar la manera de, cada persona va encontrando su manera, pero ir buscando maneras que me permitan, sin negar que estoy sintiendo esto que estoy sintiendo, elaborarlo de la mejor manera que yo encuentro. Cada uno de nosotros tiene, si yo tengo 34 años de vida, pues la edad que yo tengo 34 años lidiando con mis emociones y aprendiendo a administrarlas a mi manera. Entonces, cada persona tiene sus recursos y sus herramientas. Entonces, a veces hay que confiar en esas herramientas que sabemos, y si ya vemos que esas no nos funcionan, buscamos otras también. Caminar, poner en palabras, también darme una ducha de agua caliente o de agua fría, que también eso es muy importante. Acuérdate que nosotros tenemos, las emociones se sienten como con temperaturas, no sé si te has fijado, ¿tu enojo es caliente o frío? Yo me recaliento. Es caliente. En el buen sentido. El enojo de la mayoría de la gente es muy caliente, entonces por eso quizás, por ejemplo, darme una ducha fría, o si está haciendo mucho frío como ahora, tomar una bebida fría, por ejemplo, me mojo la cara con agua fría si tengo mucho enojo. Entonces, por ejemplo, la tristeza, en mi caso, por ejemplo, la tristeza de Edmi suele ser una tristeza más bien hacia el frío, la emoción es un poco fría. Entonces, en mi caso, a mí me ayuda mucho, por ejemplo, las infusiones calientes. Mira. Entonces, que es mi caso. Capaz que alguien dice, no, a mí no me gustan las infusiones, Claro. yo no. Pero O bailar. Hay gente que por ahí se hay pone gente a que bailar. le gusta más bailar. Ahora, eso, viste que ahora está muy de moda no hacer velorios. No, es verdad, no ir a ver al que Sí. falleció, digamos. Inclusive hay mucha gente que ni siquiera va a verlo al cajón. Sí. Es un temón ese. Porque a mí me pasó con mi tío que yo no fui. No ¿Y lo qué vi pasó? muerto, digamos, en el cajón. Después se murió mi abuelo y dije, no, voy, olvídate, necesito ver ahí porque ya contó que pasé con mi tío. No podía cerrar. Pero porque como que yo no asumía, sabía que estaba muerto, todo bien, pero digamos, no asumía porque no lo vi. Claro. Entonces me la pasaba con la ropa del puesta. Yo tenía una relación muy pegada con mi tío. Entonces yo me la pasaba con la ropa del puesta y nada, era mi vida. Yo no lloraba nada, era como que mi tío Claro, estaba. como estaba. Bueno, hasta aquí hice terapia, chicos. Claro. Y bueno, ¿y qué me ayudó? Hacer una carta. Muy Y bien. le dije todo lo que me quedó por decir, o lo que no le dije, o lo que quería hacer. Y la tiré en el lugar donde a él le gustaba, el río, no sé qué. La tiré ahí como cosa significativa, porque obviamente Muy el bien. cuerpo no. Bueno. Pero por eso, hoy en día, ¿vos qué decís? Por ejemplo, Mira. un niño, bueno, chiquito no, pero un adolescente, una persona grande. No, Está y bueno siempre
Siempre. Está bueno, Mira, suena esto- horrible, porque es ir a ver a alguien que falleció, pero digamos, es necesario No. para la mente, a eso voy yo la Mira, pregunta. no sé si lo de ir o no ir a lo que sí siempre hay que hacer, que es lo que tú hiciste con la carta, que fue un ritual. O sea, siempre hay que hacer algo simbólico. Y esto Fuera de si vas o no a ver. es hacer algo simbólico. Claro, porque imagínate, por ejemplo, yo que trabajo mucho con duelo migratorio, que no Claro. podemos ir a ver al familiar ni al cementerio. Entonces, como no hay un proceso simbólico donde yo me despido de esa persona o de esa situación, incluso también con las relaciones de pareja, cuando se acaban, o de amistad, o el Sí, yo fallecimiento escribo de un morir. perrito, por ejemplo. Sí. Es hacer algo, un ritual simbólico, algo simbólico. ¿Por qué? Porque hay partes de nosotros que se enteran antes de las cosas, pero hay otras partes que se enteran Claro. después. Entonces, nosotros somos seres simbólicos. O sea, los seres humanos somos simbólicos, eso lo sabe bien la publicidad. Por eso Totalmente. Por eso es que tú ves una M amarilla y sabes de qué restaurante yo te estoy hablando. O sea, nosotros no podemos olvidar eso es una realidad. Nosotros somos seres simbólicos y no darle un lugar simbólico a la pérdida nos dejan las primeras etapas y nos congela el duelo. Y un duelo bloqueado bloquea lo demás. Eso también lo he visto en mi experiencia como psicóloga. El duelo bloqueado bloquea. O sea, un duelo bloqueado bloquea las otras partes Por eso cuando yo veo una vida muy bloqueada, yo voy a revisar. Lo primero que yo hago es ir a revisar los duelos. Y mis pacientes, de nuevo lo digo, los que han sido mis pacientes lo saben, porque yo voy a mirar los duelos. Es más, también me pasa mucho con las personas que conozco, cuando veo que hay cosas bloqueadas, incluso y te lo digo y me lo digo, o sea, conmigo, cuando algo está bloqueado, yo voy a ver cómo están mis duelos, porque posiblemente también andan bloqueados mis duelos. Entonces, los duelos bloqueados bloquean, porque es más, te habrá pasado cuando te pasó lo de tu tío, es como una sensación casi como de, tengo algo aquí atravesado que no deja pasar lo demás. Olvídate. Esto que no sale no deja que pase lo No, demás. aparte vivís como otra realidad. Claro. Tipo, vos te haces la otra realidad. Claro. Como que está todo bien y está todo perfecto. Es una Claro. negación absoluta. Claro, es que habitar un mundo donde no está eso que yo amo, duele mucho, pero entonces, claro, ese es el mundo real. Entonces, También cambia es mucho si eso. es el primero, el segundo duelo que uno pasa. Yo ese fue el primer Claro. duelo que tuve de persona Sí. significativa en mi vida, digamos. Sí. Y es el que, porque por ahí se moría una tía abuela de mi papá que yo ni la conocía, no me cambia la vida. Porque es así, te cambia cuando vos tenés un vínculo. No, y aparte que cuando un duelo bloqueado se elabora, también permite que se elaboren los demás. Por eso fue que después, ya cuando murió otro ya. familiar tuyo, ya tú fuiste. Porque por eso es muy importante esos duelos bloqueados, elaborarlos, porque una vez que se elaboran también los demás, a mí me Aparte, uno parece empieza a maravilloso. trabajar, ¿viste? Hace terapia, entra en otra, ¿viste? En otra. Claro. Porque es así, una cosa lleva a la otra. Entonces después uno entiende que la muerte es un cambio de estado. Sí, y Y ¿sabes lo qué? toma desde otro lugar, pero bueno, hay que pasar siempre, como digo yo, la primera experiencia. Sí, es muy fuerte. Y sabes que yo también algo que quiero dejar como un mensaje acá, es que el duelo no es solo la muerte. Digamos que el duelo también es la vida, el duelo es el nacimiento. Hermann Hesse, que es un escritor alemán, dice algo que a mí me parece, o sea, a mí me vuela la cabeza su frase, porque él dice, todo lo que quieren hacer debe antes destruir un mundo. Todo lo que quieren hacer debe antes destruir un Es mundo. terrible esa, ¿eh? Claro, o sea, para que el pollito nazca destruye su huevo que antes era su mundo, para que nazca la mariposa también se destruye un mundo anterior, para que nosotros nazcamos, nosotros nos vamos de un mundo y de hecho lo destruimos. Todo nuestro mundo era la panza de nuestra mamá. Sí, sí. Entonces destruimos un mundo y también implica una pérdida. Todo nacimiento es una pérdida y también toda pérdida es un nacimiento, es un hola a algo. No es solamente un adiós, porque asumir el adiós duele, pero después, una vez hecho el duelo, porque el duelo es un camino transformador. O sea, yo que he acompañado tantos procesos de duelo y que también he vivido mis propios duelos, es transformador. Nadie entra a un duelo y sale del duelo igual. Y no. Siempre vas a ser alguien diferente, vas a nacer de nuevo. Cada vez que vives un duelo, tú naces otra vez, ahora eres un nuevo tú. Entonces, la vida es un conjunto de nacimientos, porque es un conjunto de muertes también. No es que nos morimos una vez, sí nos morimos una vez quizás biológicamente, pero tenemos muchas pequeñas muertes. Porque hay una cosa que pasa, cuando alguien muere, lo que extrañamos no es a la persona que muere. Es lo que yo siempre digo, que uno Sí. es egoísta. Porque uno extraña en realidad lo que hacía con esa persona. Uno extraña No a esa la persona. parte de uno que se fue Claro. con esa persona. Tal cual. El asunto es que
quedarnos en no extrañar esa parte de uno que se fue, o sea, aceptar que esa parte de mí murió con esa persona, me permite seguir viviendo al resto de mí que está vivo hoy. Porque es que, ¿sabes qué es lo que pasa cuando hay pacientes, por ejemplo, o cuando en la vida no aceptamos esa partecita de mí que se murió con esta relación que se acabó o con esta persona Sí, que se con fue, lo que sea. que nos morimos por completo? Es cuando tú ves a gente que se murió con el que se murió. Sí. Gente que no está viva, porque hay gente caminando por la calle que no está ¿Cuántas viva. parejas no está hay que viviendo. se... No, hay parejas que se mueren. Hay parejas Claro. de gente mayor que por ahí tuvieron 50 años de casado, se muere la mujer y a los 3 meses se muere el marido. Claro, no todos los que están vivos están viviendo. No, No, bueno, todos los que estamos muertos vivos en estamos vida viviendo. tenemos... Claro, y entonces hace parte a veces de eso, de que a veces, o sea, no le hacemos el duelo a la parte de mí que se fue con ese alguien, y como no le hacemos el duelo a ese proceso, ese que duele, es que el duelo es, yo a veces le digo a mis pacientes que el duelo es honrar el amor que tuve por ese alguien o por ese proceso. El duelo es un acto de amor. Pero no quiere decir que me muera yo con eso, también es poder nacer yo de nuevo en un mundo donde ahora yo en mi realidad es esta otra. Y también que esta es la última tarea, de las tareas del duelo, es la tarea de recolocar o de resignificar a esa persona que se fue. Por ejemplo, una de las tareas que yo a veces mando en terapia es, por ejemplo, hacemos cajitas de recuerdos, por ejemplo. Ah, mira. Entonces, una vez que se han hecho, por ejemplo, las cartas o rituales de despedida, lo que sea, podemos hacer una carta, podemos hacer diferentes cosas que sean para cada persona, es diferente, pero también es hacer, por ejemplo, una caja de recuerdos o algo que me permita a mí darle un nuevo lugar a eso, entendiendo que ya no está, que ya capaz no está físicamente o que la relación de pareja se terminó, pero tengo esto que le doy un nuevo lugar, un nuevo significado cuando ya estoy lista para hacerlo, por supuesto, eso es un proceso. Sí, claro, obvio. Pero una vez que estoy lista para hacerlo, por ejemplo, hago mi cajita de recuerdos, donde tengo los recuerdos con esa persona, pero también los nuevos recuerdos que construyo ahora sin esa persona, pero que también son en honor a esa persona. El mejor homenaje que le podemos hacer a esos que se van, o el mejor homenaje que le podemos hacer a eso que se va también, no solo hablando de las personas, es vivir. Ese es el mejor homenaje, porque nosotros que estamos vivos es poder darnos el permiso de vivir. Es el mejor, o sea, eso es un honor poder, cuando a veces me dicen, no, lo que pasa es que yo yo honro a esta persona, bueno, hónralo con tu vida viviendo, y eso a tus tiempos, por supuesto, pero permitirte sentir el dolor también es vivir, por ejemplo. Y también después aceptar todo el proceso, cuando ya llega la aceptación, que es como esta herida que está acá ya en cicatriz o ya casi cicatrizada, que ya es la etapa de aceptación. Ya en esa etapa también es como volver a vivir, es cuando volvemos a salir al mundo ya viviendo la vida sin ese alguien, dándole un lugar nuevo dentro de mí, porque yo le doy un significado nuevo dentro de mí, a esa nueva, ya sin esa parte que se fue, pero con nuevas partes integradas. Toma. Acá Mariana dice qué genia es, siempre la he admirado. Ah, un beso Mariana. Tenés mensaje a morir, Edmi. Mariani dice, excelente como siempre. Y sí, pueden preguntarle a Edmi, ¿eh? Yo le pregunto. Sí. Lo que quieran, yo le puedo acá preguntar a Edmi. Yo escribí una frase que me gustó que dice, la única forma de superar el duelo es ir a través de él. Sí, es transitarlo, atravesarlo. El duelo es atravesándolo. Escribí un montón, siempre escribo una, pero hoy... Sí, fíjate que cuando hablábamos de la ansiedad el día ese te decía, bueno, la cuestión es vivir la ansiedad, entregarse y en el proceso, claro, hay herramientas para acompañarlo. Lo mismo acá, herramientas como esto de hacer un ritual, que eso le da un lugar al duelo, empieza el duelo. O empiezan las partes de nosotros que quizás no se enteran de otra forma, se empiezan a enterar y se empieza a elaborar. Y es como que los duelos, ya esto desde la experiencia personal, cuando yo he tenido duelos, es como que uno empieza a integrar partes, uno empieza a reconstruirse también. El duelo es reconstrucción. Y por ejemplo, duelo no siempre es de una, digamos, fuera de que es una mudanza o fuera de que puede ser una pérdida de mascota o lo que sea, también puede ser cuando tus hijos se van de casa. Sí, eso se llama el nido vacío. Claro, eso sería un duelo de que de cambio de vínculo, digamos. Claro, porque ya es el vacío, por eso se llama así el nido vacío, porque haciendo como alusión a los pajaritos cuando ya se van Sí, los hijos del sí. nido, porque es como ver el lugar vacío que antes ocupaban esas personas en casa. De hecho, cuando yo trabajo con duelo Sí, migratorio, pero se vive sucede así mucho. igual que un duelo, porque Sí, en realidad es un la duelo. persona está. Claro, Digamos, es un duelo. no está en el lugar que está siempre, pero está. Claro, pero ya no está en el significado que yo le daba, porque recuerda que la cuestión es de significados.
el significado de antes de la persona acá conmigo conviviendo o de la persona siendo, en este caso con el nido vacío, algo que pasa mucho es el entendimiento del otro como un ser totalmente independiente de mí. O sea, yo ya no, ya esa persona no depende tanto de mí. Entonces es como las personas empiezan a sentirlo como un vacío no solo en la casa, un vacío también en el alma, en sí mismos. Entonces es fuerte también. Sí, eso no lo... no lo sufro todavía. Pasa que, claro, a veces hay formas, digamos, si uno se va como dejándole desde antes el espacio y son independientes, todo antes de que se vayan, uno ya va construyendo por ahí desde ahí. Claro. Hay madres que son muy gallinas, como digo yo. Entonces, claro, cuando el nene se va, dice me voy, se mueren, porque la vida es el nene. Claro, es que... Ese es un tema, porque claro, viven para el nene. La ese es el mayoría que problema. yo conozco de mis amigas, viven para el nene. Tipo, le hacen la comida, lo visten, lo cambian. Todo. Aunque el chico Claro. tenga 18 años. Yo le digo, tiene 18 años. Claro, lo que pasa es que fuimos muy formados, de hecho hay una generación que fue muy formada en vivir primero por los padres y después vivir por los hijos. Entonces, por eso que a veces yo le hago la pregunta a las pacientes que les digo, bueno, me cuentan su historia, pero no aparecen en las historias de ellas mismas o de ellos mismos. Y pasa mucho con las mujeres, que también pasa con muchos hombres, pero que me cuentan su historia, pero no aparecen. O Como sea, que te cuenta, mi hijo hace tal claro, cosa, mi marido hace tal otra, y ella no hace... Escucha a la gente cuando te cuenta su historia. Fíjate que a veces la gente no aparece en el cuento. O sea, en el sentido de que sí Ay, te qué hablan, llamativo. pero fíjate que es que a veces no aparecemos cuando hablamos de nosotros, hablamos de, y esta persona, y sintió esto, y esto, pero yo, o sea, mis emociones, lo que yo sentí, lo que yo viví, todo, no aparece tanto, porque es que nosotros a veces no aparecemos en nuestra propia historia. ¿Y quién va a protagonizar tu historia si no eres tú? O sea, si no eres tú, ¿quién? Entonces, es a ti a quien le corresponde. Entonces, yo a veces lo que les digo, que me parece muy interesante, y les digo, ¿y tú dónde apareciste en la historia? Que a veces eso o sea, genera mirarse para adentro, porque no quiere decir que no, que, o sea, y a veces se lo digo, cuando te lo digo, me lo digo también, porque a veces se nos olvida aparecer en nuestra propia historia. Entonces, por eso es que a veces aparecemos o sea, vivimos con la historia del otro. Que el otro viva Tal su cual. historia es vivir yo mi historia, pero es negarnos la posibilidad hermosa que tenemos de estar vivos. Tal cual. Aparte te dicen, yo soy mamá, yo soy mujer, tengo a mi marido, soy esposa, soy mamá. ¿Y vos qué sos? Claro. Entonces te pregunto, ¿y vos ¿Quién qué haces? soy? ¿Qué te gusta a vos hacer? ¿Quién A soy? veces le preguntás mucho a la gente, yo cuando hago mucho casting o esas cosas, te preguntas, ¿qué te gusta? ¿Qué haces vos? Entonces te dicen, claro, te dicen todo eso. Y yo soy mamá, tengo un nene, yo soy mamá de esto, hago lo otro. Dicen, no, pero ¿a vos qué te gusta? Claro. Y no te saben responder. Claro, es que a veces no sabemos bien qué nos gusta o qué nos disgusta. Y pasa a veces en terapia también algo que yo les digo a los pacientes cuando estamos entrenando esas cosas es, bueno, no sabemos lo que te gusta, bueno, pero qué es lo que no te gusta. Por lo menos sepamos qué es lo que no nos gusta para saber dónde poner el límite. Pero es eso, es que nosotros somos, a veces vivimos tanto en el afuera que no nos damos cuenta entonces de que nos estamos olvidando de lo que está acá adentro. De hecho, los duelos lo que permiten muchas veces es ese nacimiento a la realidad de que el mundo es finito, de que las cosas se acaban. Entonces nos pone de frente, por eso Y por que eso hoy puedes cuesta estar y tanto. mañana no. Claro, y es lo que nos da la cosa de entender que es momento de vivir ahora. Por eso, viste, no sé si has escuchado esta frase de memento mori, que a mí me gusta mucho, no la uso siempre con todos los pacientes, pero sí la uso mucho más conmigo, que significa algo así como recuerda que vas a morir. O sea, recuerda que esto no eres eterno. Entonces, eso hace que uno pueda entender, disfrutar más cada cosa. Quizás, como yo me lo digo tanto, quizás por eso es que yo cuando disfruto las cosas, las disfruto mucho. Tal cual. Soy de disfrutarlas Y no mucho. dejar cosas, más adelante lo hago, más adelante Claro, lo hago. ¿no? Porque no sabemos, nosotros no sabemos qué vaya a No, pasar, no tenemos no. nada asegurado. Tal cual. Y el duelo, digamos, se pasa, tiene la misma intensidad, no me salió, chico, me trabé. La misma intensidad, por ejemplo, uno está en relación con alguien, o alguien está muy enfermo, un año, ponele. O una relación que vos ves que ya no va, hay un año que es un desastre. Cuando eso se termina, o esa persona fallece, ¿es la misma así fuerza el duelo o no? Uno ya lo puede ir transitando de antes, esa es la pregunta. Cuando hay un Viste, poco como como una que algo relación, que por se ejemplo. ve que se va a acabar. Claro, viste cuando se usa mucho que dicen la mujer ya va corta con alguien y empieza al toque con otro, parece que no le afectó, y el tipo Claro. termina hecho pomada porque nunca registró nada. Bueno, Claro. dicen mucho eso. Es que sí, Eso eso se- pasa mucho. Lo eso que pasa puede- es que a veces en una pareja, hablando de un vínculo, hay personas que ya hicieron un duelo y la otra persona ni está enterada de que ya el otro se fue de la relación también, eso pasa.
Eso se en puede los pasar. vínculos, eso no solo la relación de relación de pareja, de pareja, amistad, incluso amistad, lo también. que sea. Sí, a sí. veces alguien ya se fue de la relación, pero el otro no sabe. Y eso también pasa, porque acuérdense que los vínculos son como un puente, o sea, no se sostiene de un solo lado, una parte sostiene y la otra también. Hay veces hay alguien que ya soltó el puente. Y eso Lo que se pasa puede, es que digamos, no se transitar enteró. el duelo estando la persona ahí, digamos. Sí, Esa es la claro. pregunta. Sí, claro que sí, porque tiene que ver con los significados, más que con si estás o no estás. ¿Ves? Porque puedes tener... estás acompañado, pero estás solo. Claro, porque en realidad a veces puedo estar en la pareja y compartir, por ejemplo, las rutinas diarias, pero en realidad yo ya no estoy en pareja, yo dentro de mí ya no estoy dándole ese significado, yo ya no estoy presente. Y ese tipo de duelo, o sea, sí puede en una relación alguien hacer un duelo antes que alguien. Ahora, cuando poniendo el otro, extrapolando a cuando sucede un duelo que ya, por ejemplo, de un familiar que fallece por algo que ya sabemos que está pasando, que eso también es muy doloroso, y yo ya sé que va a morir y no hay manera de prepararse para el duelo, en el sentido de que sí podemos ir haciendo procesos, uno va haciendo un proceso de duelo antes, un proceso como ya voy duelando. Haciéndose la idea, entre comillas. Ya se va haciendo la idea. Pero igualmente es como que uno nunca está preparado, porque en el momento en el que sucede, es ahí recién donde se encuentra en ese que yo te decía, ese de habitar el mundo sin. Ahí recién. Antes no, antes yo habitaba el mundo donde todavía estaba esta persona, que aún estuviera conectada a una máquina o no, estaba. Ahora ya no está. Ahora es el mundo nuevo. Entonces, el duelo también es habitar mundos nuevos. A mí me pasa mucho con eso. El negocio que yo tengo un lugar de pañelas para adultos. Tengo mucha gente que está entubada, ¿no? Clientes míos que le compran al marido, a la mujer, están entubados, no hablan, no nada. Comen por medio de una sonda. Bueno. Y la mujer viene y te dice, no, pero él está conmigo. Claro. Él está conmigo. El tipo pobre no da más. Y lo mantiene solamente porque no quiere quedarse sola. Claro. Es que es muy difícil habitar un mundo, o sea, fíjate que a veces podemos sostener a alguien vivo con máquinas, pero también a veces sostenemos a alguien vivo ya muerto. Tal cual. De asunto, o relaciones O vivas relaciones que ya no se van acabaron. más, tal cual. Mira, una vez yo trabajaba en un hogar de chicos, los niños siempre son maestros. Sí, tal cual. Y yo trabajé en un hogar de chicos y me acuerdo una vez que estaban todos jugando con una oruga y la tirando en el piso y decían, pero ya está muerta, decían, ya se murió. Y entonces yo la miraba y veía que de verdad no se movía. Y entonces una de las más chiquitas, siempre me llamó la atención que tuviera una comprensión de la muerte. Claro, ella había visto morir a varias personas de su familia. Pobre. Sí, y ella dijo, no va a revivir por más que queramos. Ella tenía 7 años. No va a revivir por más que queramos, ella ya está muerta. Y a mí fue como que se me quedó, que de hecho siempre la uso con los pacientes, en que a veces así como esa oruga, hay cosas que ya están muertas por más que queramos. O sea, ya le hacemos así y no, ya está muerto. Y es muy difícil. Bueno, muchas veces uno se queda en una relación, sea amigo, sea lo que sea, Sí. en una relación que ya sabes que ya no Y hay ya está más muerto. nada, pero lo seguís manteniendo y te ves una vez cada 6 meses para tomar un café, para Claro. decir, bueno, está ahí. Sí, es como que lo No hay tengo con nada. respirador, lo tengo con respirador, lo tengo con Sí. el que ya eso tiene muerte cerebral, pero yo lo tengo, sí, porque a veces hacemos así. Entonces, a veces es el momento de despedir, a veces, pero yo de hecho también le digo a veces a los pacientes, hay que desconectar el respirador, o sea, a las relaciones les digo a veces, o sea, a esto hay que entender que tiene muerte cerebral, porque así les hago el ejemplo, sí, o sea, que de eso no con todos, pero sí les digo el ejemplo de que es entender que ya no está, o sea, ya no está, o sea, y eso que tú estás sosteniendo ya no existe, porque un puente no se sostiene de un solo lado. Si solo tú estás sosteniendo el puente, no es un puente. Eso es una construcción rara, pero no es un puente. Ya no hay vínculo. Entonces, en las relaciones pasa mucho esto como la niña con la oruga. Pasa mucho. Es algo que ya sostenemos de más y no estaba ya no estaba. Pasa mucho y mucho se ve en las relaciones de pareja, obviamente, más con hijos y todo, se ve un montón. De que por ahí Sí. uno de los dos se queda enganchadísimo y queda como que quiere seguir manteniendo todo exactamente igual y no se puede. Claro. Es decir, porque hay que buscar otra forma. No digo que no tengan relación porque sería lo más sano para las criaturas, pero sí modificar el vínculo. No Claro. podés seguir exactamente Es que no, igual. eso. Es decir, es encontrar otra forma de relacionarte. Sí. No quiere decir que no lo veas más y que no lees más. Y que Pero hay que hacer encontrar cosas. otra forma. Y hay que hacer cosas para poder encontrar esa forma. Eso es muy importante. O sea, el duelo no es pasivo. Eso se lo quiero decir también a la gente que me está viendo acá o allá, que el duelo no es algo pasivo. El duelo, hay que hacer cosas para el duelo. Mira, hay una canción de Camilo que escuchaba en estos días. Yo decía, claro, Camilo, en la canción. Por eso es que no haces el duelo. Porque hay una parte donde dicen que el tiempo cura todas las heridas,
pero parece que no conoce la dirección de mi casa, algo así dice la canción, y es muy linda la canción, pero en un momento dice, yo sigo acá con tu cepillo en el baño, entonces yo digo, claro, por eso es que no es el tiempo, puede pasar todo el tiempo del mundo, pero hasta que no saques ese cepillo del baño, no vas a hacer el duelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que hacer cosas, y ese hacer cosas a veces es, saco tu cepillo del baño, como en la canción de Camilo, o hago cosas, o sea, hacemos tareas, en terapia muchas veces yo les mando tareas, no sé, guardamos esa ropa que está ahí, que no quiero tocar, bueno, vamos a guardarla con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, pero vamos a guardarla y vamos a hacer un cambio en ese lugar. Porque hay que hacer eso, si no, no se hace el duelo. Hay mucha gente que deja, bueno, mi abuela, ahora ya falleció mi abuela, pero mi abuela dejaba todo igual cuando estaba mi abuelo. Claro. El placar impecable, nadie lo tocaba, Sí. nada, y se murió y quedó, sigue Claro. mi abuelo. Es decir, Claro, y es no quería tocar entendible. nada, no hubo Sí. forma. No, y es entendible. Yo lo entiendo mucho en Venezuela, en los duelos ya de mi familia ha pasado, y es que tiene mucho que ver con cuando uno está listo para hacer ciertas cosas también. Tal Y no cual. siempre estamos listos. Por eso el proceso terapéutico es tan importante, porque nos permite ir activamente tomando el rol protagónico de eso. Es como cuando yo tengo una herida y el médico viene y la sana, o yo también tengo ciertos cuidados que me dice, mira, no hagas esto con tal cosa, y yo lo cuido. Porque si no, ¿qué pasa si yo tengo una herida y no la cuido? O yo tengo una lesión y no hago caso a ese dolor y a ese cuidado, que me puedo lesionar peor después, que después Sí, eso obvio. puede generar más cosas. Lo mismo con los duelos, después puede generar, por ejemplo, depresión. La depresión es resultado a veces de duelos que no se hacen. ¿Y en qué momento es tipo una llamada, un clic para decir, opa, necesito ayuda? No estoy haciendo bien el proceso del duelo. Sí, pues, Porque no siempre, digamos, hay gente que lo puede hacer. Claro. Más si hay gente que ya superó varios duelos. Pero digamos, ¿cuál Yo- sería el llamado de atención? un llamado de atención puede ser cuando el dolor ha pasado cierto tiempo y sigue siendo igual de intenso. Ha pasado ya, por ejemplo, algunos meses y sigue siendo igual de intenso. Cuando yo no me siento lista, por ejemplo, para sacar el cepillo del baño, por ejemplo, una ruptura de pareja, o para mover eso de mi familiar, y ya han pasado bastantes meses puede ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, pero ya ha pasado un tiempo y yo no puedo, o sea, no siento que pueda mover esas cosas. Entonces quizás es hora de acompañar el proceso. ¿Por qué? Porque en terapia lo que hacemos muchas veces es poner en palabras, lo que hacemos es ir al ritmo del paciente, porque no es a mi ritmo, es Y al poner ritmo de un cada orden, persona. digamos. Una Sí. guía vendría a ser. Sí, ir yendo pasito por pasito, viviendo ese camino. El duelo, si es acompañado, es mucho mejor. No tiene que ser no hablo solo de la compañía, del acompañamiento terapéutico, psicológico, sino cuando alguien también me acompaña de alguna manera, también el duelo es mucho más, como que es más llevadero. El duelo acompañado es más llevadero. Entonces, el proceso terapéutico me parece a mí que es el proceso de acompañamiento por excelencia, porque es alguien que no te va a juzgar ni que tampoco le duele tanto verte tu dolor. Porque esa es otra cosa, mira, algo, ¿sabes qué llama la atención? Que en realidad cuando nos duele a alguien, que nosotros pensamos, no, pero anda, vamos a salir, tenemos que ir adelante, no es porque nos duele que a esa persona le duela, lo que nos duele es que a nosotros nos duele nuestro dolor de ver al otro doliéndole. Entonces, a veces cuando alguien nos apura en el proceso, lo que le duele es que no, como le duele verme llorar, Y sí. entonces es su dolor lo que le preocupa, no es el mío, lo que le preocupa es su dolor, porque nosotros en realidad somos mucho más egoístas de lo que decimos. Sí, los bueno, seres a mí me humanos. pasa cuando se muere alguien, le digo, vos estás extrañando lo que hacías con esa persona, no a él. Entonces, no, basta. Decir, y se enojan, dice, ay, ¿cómo decís eso? Es eso, le digo. Claro, Está porque es perfecto que- igual, porque pero es es que- eso. porque es sos que una loca. De Claro. todo te dicen, viste, como que sos una desamorada. Claro. Pero es que el dolor, es eso. el duelo igual es que al duelo hay que acompañarlo con mucha delicadeza. ¿Viste? Como los médicos que se encargan del cuidado de las heridas, tienen que ser muy cuidadosos y tienen que ser muy delicados, porque duele la herida. Entonces, cuando uno acompaña duelos, tiene que ser muy delicado. Tiene que ser con una delicadeza tremenda, o no, pero yo, por ejemplo, trato de ser muy delicada en el cuidado y en el trato con el duelo de cada una de las personas que acompaño, no solamente en pacientes, sino también alrededor, porque comprendo el dolor, que es muy grande, y cuando uno está inmerso en ese dolor, uno no ve bien. Tal cual. Uno no ve bien, Nati, uno no ve sino el dolor. O el enojo. O el enojo, uno ve... Hay gente que o sea, se no para ve y empieza bien. a tirar todo. Yo, por ejemplo, fui una, chicos, lo tengo que decir. Yo me separé, en una situación muy, que no vamos al caso, y, claro, porque tengo niños, no vamos a decir acá. Pero me separé y llegué a romper un placar con un martillo.
desarmé un placar entero con un martillo y lo fui tirando. Pues yo no quería nada. ¿Viste cuando te agarras y decís, no quiero nada que sea, voy a comprar todo nuevo? Claro. Y tiré, porque no me podía mudar. Entonces tiré todo. Y yo ahora lo pienso y digo, estás re loca. ¿Sí? ¿Cómo rompí? Claro, Y sí. era ira. Y me fui, claro, después de eso yo quedé como, bueno, sigamos la vida, re tranca. Pero hay que desarmar con un martillo un placar. Es decir, vos mirá Claro. lo que llega uno. Es Sí, decir, sí. Era ira. ira mal. Sí, ira. Fue Y es uno de los una de las momentos. etapas, tiene mucha Sí. ira. Sí, después uno, después terapia, ¿no? Obviamente, toda la... Pero sí, me agarró el... Claro. Pues No, y puede agarrar, de que saca el es cepillo, eso. saca todo de golpe, después dice, ay, tiré todo. Porque después te agarra lo, ¿viste? Claro, no me por quedé eso- nada, no me dejé nada. por eso te es que- tiraste todo. Sí, por eso es que te digo, cuando acompañes tú, en tu caso de estas personas, cuando les dices eso, capaz puede ser muy duro en ese momento para esa persona, decirles, sería como alguien con una herida que yo le diga, pero Claro, ven y le agarre sí, el yo a veces brazo no sin tengo- cuidado, sí, porque lo puedo lastimar y yo no quiero lastimar a esa persona, yo lo que quiero es que acompañarlo, pero como me duele tanto a mí mi dolor, no el de esa persona, sino mi dolor de verlo sufrir, a veces puedo terminar... Claro, despabilate, Sí, le decís. entonces puedo terminar aumentando el dolor y no es lo que yo quiero. Yo anoté otra frase que dice, no sabes lo fuerte que eres, hasta ser fuerte es la única opción que tenés. Hasta que ser fuerte es la única opción que tiene, sí. Terrible. Sí, y eso también tiene este proceso que nos hace encontrarnos con una situación tan difícil que tenemos. La fortaleza es todo lo que tenemos para poder salir de eso. Y la fortaleza no es que no nos duela, porque eso también. No, obvio. La fortaleza es de hecho poder transitar esa vulnerabilidad del dolor. O sea, porque eso es muy importante también, la vulnerabilidad es poder. Hay un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad, porque habla de eso, o sea, la vulnerabilidad es poder. Por eso es que cuando tú conoces, no a todos les mostramos nuestra vulnerabilidad. No, No cada a vez todos. menos. Claro, porque es algo sumamente valioso. Seleccionado, me sobra una mano. Claro, y es que es algo sumamente valioso. Por eso cuando alguien te muestra su vulnerabilidad, tú sabes que te está mostrando un tesoro. Entonces, como un tesoro debes cuidar eso. Entonces, la vulnerabilidad es poderosa, es un tesoro, es sumamente valiosa. Entonces, no se trata porque yo escuchaba muchas veces en los procesos de duelo de mi propia vida, de escuchar, mira, es que esta persona no ha llorado, es muy fuerte. Yo no sé si eso es lo que es fuerte. O llora sola. Sí, claro, porque en realidad el ser fuerte es poder transitar ese proceso. Y el transitar ese proceso implica una valentía tremenda, porque sabes que es valiente, o sea, más valiente que, no sé, que cualquier cosa, es atreverse a mirar de frente a tu emoción y vivirla. Eso sí da miedo. O sea, yo puedo mirar un abismo y me puedo morir, eso da miedo, pero da más miedo sentir mi tristeza y asumir que la tengo y vivirla. Eso da más miedo. O por ejemplo en un ataque de pánico, poder entregarte al ataque de pánico, eso requiere más valentía que cualquier abismo que me pongan al lado. Entonces, por eso nuestras propias sombras Y sí, nuestras porque ahí propias estás emociones luchando con vos misma. Claro, porque de digamos. eso no te escapas. No. No hay escapatoria de Está de dentro lo que de tu está dentro de cabeza, ti. no hay forma. No hay cómo Sí. salir ni con ¿Y los no? sueños, ni No, durmiendo. Entonces, por eso requiere una valentía de gente muy, muy, muy valiente. Por eso ser vulnerable, mostrarse, o sea, reconocer tu vulnerabilidad es de valientes. Por ejemplo, en la canción de Camilo, sacar el cepillo del baño, que sería lo que tendría que hacer. Camilo, a vos te lo está diciendo. Camilo. Sacar el cepillo del baño requiere una valentía tremenda. Muy buen tema explicado por una excelente psicóloga. De eso no tengo duda. Sí, hay que hablar de esas cosas, sobre todo del duelo, que no... Anoté otra frase. Los cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades. Claro. Porque el duelo también es un cambio. Sí, es mira, ¿sabes qué? Isabel Allende tiene un libro que yo amo, que me ha hecho llorar no sé Yo leí cuántas un par de veces. Isabel Allende, muy bueno. Hay una parte donde ella le escribe un libro a su hija que murió, la hija tuvo porfiria, era psicóloga, Paula, murió, y ella le escribe una carta a Paula, y termina así el libro, y le dice, adiós Paula hija, hola Paula espíritu. O sea, es increíble, esa carta es yo he llorado, yo no sé cuántas veces en mi vida ya he llorado con esa Yo carta. creo que lo peor que puede pasarle a alguien es Sí, eso. es el duelo más difícil. No, yo de no lo quiero acompañar. ni... Es el duelo más difícil de acompañar. O sea, Yo yo no lo como quiero ni psicóloga. pensar. Mira, yo he acompañado algunos duelos como psicóloga de padres que ven No, fallecer no. a sus hijos. Es muy doloroso, o sea, al punto que a mí me duele acompañarlos, pero No, también es tener un respeto tremendo. Y ese libro de Isabel Allende es mi compañero. Cuando yo me encuentro con una paciente y acompaño un duelo, porque es muy difícil que no te involucre emocionalmente, y eso que yo no soy mamá.
Pero acompañar ese duelo, o sea, ese libro para mí es un compañero, es mi compañero, porque ¿qué pasa? Que cuando ella le dice, hola Paula Espíritu, es un hola a una nueva forma de vivir con Paula y sin Paula. Porque de hecho Paula estuvo en coma muchos años, ella fue viviendo a su hija, o sea, ella lo cuenta todo en el libro, pero la cuestión es que ella no termina con la tristeza, ella termina con el recibimiento de su hija de una nueva forma. Y eso es el duelo en aceptación. O sea, cuando tú ves a alguien que ya está en la etapa de aceptación, que digamos es la etapa final, es la etapa donde ya el duelo se elaboró, el duelo, la persona ya se reconoce en un nuevo lugar y ya entra al mundo sin esa persona, pero con esa persona en un nuevo significado. Por eso es que se resignifica a la persona. Por eso es que, no sé, yo tengo los duelos que yo haya hecho, que sé que ya se hicieron en mí, es porque esas personas tienen en mí un nuevo significado. Cuando las recuerdo sabiendo que dolió, pero con la herida cicatrizada. O sea, yo sé que acá esto dolió y puedo recordar el dolor que hubo. Pero ese dolor lo recuerdo en pasado, ya no está en presente. Claro, y lo que me quedó fue el aprendizaje de ese dolor y todo lo que crecí con ese dolor. Entonces, la aceptación es eso. Y por eso el duelo no es un adiós solamente, el duelo es un hola. Y ese libro de Isabel Allende lo resume, lo recomiendo. Bueno, yo no lo leí, lo voy a leer, pero... Sí, es hermoso. Y ella termina diciendo así, adiós Paula, hija, hola Paula, espíritu. Es espectacular. Terrible. Ella le da la bienvenida a su hija. O sea, en el libro, ella termina dándole la bienvenida. Es la bienvenida, no la despedida. Es eso. Terrible. Igual yo creo que eso es ni pensar yo. Sí, es tremendo. Pero es eso. Creo que debe ser lo peor. Dicen los padres. No, los padres. Es decir, los abuelos, los padres. Todo bien, a nadie le gusta que se muera su padre. Pero uno espera. Es decir, es obvio que por ley de la vida se supone que se tiene que ir primero tu padre antes que vos. Aunque tampoco, uno nunca sabe. Pero, por ley es como de la vida el orden. Ahora, para atrás, no. Claro. No. Ese es el tema. Claro, es tremendo. Es el orden y encontrar... O sea, cuando yo he acompañado esos duelos, a mí en lo personal lo que me ha enseñado es a ver dolores que nunca, o sea, dolores a puntos en los que yo no creo que no he visto de otra manera ni veré, y el poder acompañarlos, claro, siempre con la distancia profesional, porque si no pudiera mantener, o sea, por eso es que cuando se altera el rol, cuando ya hay un rol cercano no se puede. ¿Y ahora qué hacemos, chicos? Todos esos que escribieron excelentes psicólogos. Porque cuando ya no hay distancia, ya no se puede, pero pudiendo tener la distancia profesional, para mí en lo que sí ha sido enriquecedor es en poder acompañar a esa persona y poder ayudarle también en honor a esa otra persona que se fue y vivió su vida. Por vida en un vínculo, porque a mí me pasa con mi psicólogo, es decir, con los que tuve de por vida, como que son parte de mi vida. Yo, si me pasa algo, les escribo. Claro, porque te conocen desde un lugar que no te conoce más nadie. Sí. Porque vos te abrís así con cuántos. Y hay cosas que así mismo igual no decir. Claro, y el trabajo como psicólogo es muy... valorar eso, porque ¿sabes qué es lo que pasa, Nati? Yo soy muy respetuosa de mi rol y trato de hacerlo con mucho respeto y me lo recuerdo todos los días y cada momento y cada paciente, porque ¿sabes qué pasa? Que lo que me están entregando son sus tesoros, o sea, de los secretos los más duros, sus sombras y todo lo que me entregan son sus tesoros. Entonces, guardar esos tesoros, cuidar de esos tesoros, acompañar esos tesoros. Si aparte uno no se abre y no te cuenta, digamos, al psicólogo, es como no ir, porque si él no puede entrar ahí para poder ayudarte... Claro. ¿Para es qué tremendo, vamos? es tremendo. Y acompañar los duelos es sumamente enriquecedor desde el punto de vista profesional. Pero se tiene que hacer con mucha delicadeza. Sí. Porque estamos tratando con dolor. Tal cual. Y yo no quiero hacerle doler más. Me puedo equivocar y hacer doler más, pero mi intención es, como esto de los médicos, que siempre es el menor daño posible. O sea, mi intención es justamente hacer el menor daño posible. Entonces tengo que ser muy cuidadosa. Tal cual. Bueno, tenemos que despedir a Edmi. Lamentablemente el tiempo es así, es cruel. Acabo de hacer el duelo de que terminó la hora. Pero les voy a contar que el lunes que viene, ya tengo una ensalada con los días. El lunes que viene va a venir Edmi de vuelta con Flor y Cristian, no me acuerdo el apellido. ¿Bagliari era? Creo que sí. Bagliari. Van a venir a hablar de sexo, pero no sexo, chicos, del que piensan. Vamos a hablar de educación sexual. Va a venir un sexólogo. Igual pueden preguntar cosas, no voy a preguntar cosas específicamente sexuales, chicos, pero pueden escribir. Y nada, y recordarles que el miércoles que viene vamos a estar con Edmi, Flor y Cori. Vamos a estar haciendo El Mundo Según Nati a las 19 horas. ¿Edmi está esperando ese momento? ¿O le va a encantar o va a salir corriendo? Una de las... ¿No? Esas son las sensaciones. Sí. Bueno, gracias, Edmi, por estar. Nos vemos el miércoles, Edmi. Sí. Nos hemos recibido con Edmi ahora. Nos vemos el miércoles. Un placer haber estado ahí. Bueno, la frase no se la voy a leer porque ya se las dije antes. Así que nada, los espero el lunes que viene, como siempre, a las 17 horas. Y chau, chau. Y disfruten la vida, que es corta, chicos.
Chau, chau. Chao. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida, celebra la vida. Empieza una nueva hora y cargamos más